Buenas noches, familias asturianas, familias del futsal. Acá estamos transmitiendo una vez más. Después de unas semanitas, volvemos a transmitir desde la pantalla de Asturiano Futsal TV. Ya las entradas en calor, los vestuarios, los movimientos precompetitivos ya están hechos. Ya sucedió el sorteo de capitanas, va a haber un cambio de lado. Y cuando ambos equipos estén ya en cancha con los cuartetos titulares, vamos a decirles quiénes van a ser las jugadoras que van a arrancar este encuentro y este partidazo. Arrancando ahora por el lado de Asturiano, de titular, va a estar con los guantes de arquera defendiendo los 3 palos Andrea Gómez de cierre, y con la número 11 Juli Gómez. Por izquierda y con la 15 la China, con la 9 y con la cinta de capitana Melody Geller, con la 20 Vicky Rodríguez. Y ahora por parte del conjunto que hoy hace de local, con la número 23 va a estar Trini Andrea. Con la número 15 va a estar Bernades. De cierre va a estar. Ahora vamos a decirle, vamos a estar Vani García, quien ya toca la pelota. Va a estar también Cagnoni con la número 10. Y con la número 7, si no me equivoco, jugadora con pasado en Ferro, Cardoso. El encuentro ya ha arrancado. 20 segundos desde que la caprichosa comenzó a rodar. Pacífico que tiene posesión de pelota, ya toca con García. Recupera Melody Geller, pero le queda con la fortuna ahora a la China, que gana la primera falta, entraba pisada. Bernades quería ir al robo. La primera que suma el conjunto tricolor en este arranque del primer tiempo. Tenemos ya Juli que toca con Melo. Pasa, se muestra la China que recibe. Orientando, quiere entrar hacia el eje, vuelve a tocar para la capitana Melody Geller, que arranca, roba bien. Cagnoni para irse sola, va a definir. Y el gol. El Pacífico. Leyó bien la jugada, el intento de salida de Melody Geller. Definió bien. No pudo hacer nada Andrea Gómez. Es el 1-0 para Pacífico en el encuentro que lleva 1 minuto de arrancado. Muchísimo queda por ahora por jugar, por demostrar para revertir esta situación. Asturiano no se debe conformar y ahora Melody Geller, que juega el pelotazo largo, le queda en las manos ya de Andrea. Pide tranquilidad García Cueva, que ya le da indicaciones a sus jugadoras. Toca ahora para Bernades, que queda con el perfil cambiado. Juega una vez más para el número 8, que ya toca para Cardoso, que orienta jugando la paralela. No podía controlar con eficacia Bernades y va a haber un nuevo saque lateral para Asturiano. Para los nuevos usuarios, esta es la transmisión desde la pantalla de Asturiano Futsal TV, el partido reprogramado entre Asturiano y Pacífico. Ahora le queda la pelota a Vicky. El paseo para Juli. Pasó de largo. La número 11 de Asturiano. Va a haber un saque ahora lateral para el conjunto. Hace de local. Pasa Bernades. Se muestra Andrea, que ya recibe por el centro del eje. Queda a Bernades. De Andrea. Baja Asturiano ahora. Quería el puntinazo Bernades. La termina de sacar con un buen bloqueo Vicky Rodríguez, que ya le hace señas a las jugadoras. Y ahora sí el primer tiro de esquina que se viene para Pacífico. Juega para Cagnoni, pero le queda García Cueva, que remata bien el bloqueo. La China le queda ahora de Andrea, que va a tocar de primera para Vani García, la capitana, con el balón. Marcada por Rodríguez. Juega Bernades una vez más para García, se la deja bien a la jugadora con pasado en Ferrocarril Oeste. La quiere cubrir ante la marca de Melody Geller. Juega bien el pase de seguridad para Cagnoni. Ahora la número 10, que ya toca una vez más con García Cueva, que juega
tratando de encontrar los espacios en esta defensa asturiana. Está marcando bajo, pero con una buena presión. Le queda aún así a Bernades, que quería definir, y ahora Cagnoni se la deja a Cardoso, que se le dificultaba el control. Y a ver, para la tranquilidad del visitante, un saque de meta. 17 minutos, 18 segundos, corre el reloj de la primera parte. Este es el encuentro entre Asturiano y Pacífico. Recibe la pivot, que juega ya para Melo Dieler, que quería el pase filtrado para la China. No se llevan a entender entre jugadoras. Y va a haber una nueva posesión de pelota para las locales. Bernades sola con el balón, quería jugar la paralela, sacaba bien la China. Habla la número 15 con la jueza. Y ya dialoga también con Cagnoni, que va a hacer este saque lateral. Pase y Sofía va para Bernades, que ya gira para Cueva, que juega la paralela. La seguía bien de balanza, brindando el cuerpo. No llegó a ser el pie a pie Cardoso, que ya le había anticipado Juli Gómez, cuando quedan 16 minutos, 42 segundos de esta primera etapa. El partido va 0-0. El conjunto local tiene una falta. Le suman también la primera a las dirigidas por Polisiquio. El partido va 1-0 por parte de Pacífico. Buena definición de Cagnoni, cruzado abajo cuando leía la jugada de Melo Dieler. Salía de contra, no había nada para hacer. Y ahora Cuevas, que pasa la cortina para que defina Bernades. Se salva Asturiano. Ya mueve una vez más la pelota al conjunto de Vicente López con la China, que entra pisada. Quería jugar con pivote y ahora recupera bien Asturiano. La sacaba la capitana de Pacífico, que ya pega el grito para despertar a sus jugadoras. Se prepara por parte de Asturiano con pechera en mano. Vemos a Mile cuando ahora se viene Asturiano de contra, la camiseteaba Cardoso, pero sigue Melo Dieler, arranca por la línea, le quiere pegar el segundo palo, saca bien Bernades, que ya quería salir de contra, pero vuelve a robar ahora Melo Dieler, que no se da por vencida, entra pisada para pegarle la segunda, le pega, la saca Cagnoni. Buen remate de la número 9 de Asturiano. Leía bien la jugada. La jugadora del Pacífico iba al bloqueo y ahora va a ser el primer tiro de esquina perteneciente al equipo visitante. Se prepara Juli, que va al anticipo, pisa Melo Dieler para pasársela ahora. Gómez le queda con la mala fortuna a Cardoso, que es marcada por 3. Se va bien de Melo Dieler, se va bien para definir. La termina bajando en una falta táctica Vicky Rodríguez, que ya alza la mano y pide disculpas. Queda algo sentida también André Gómez. Y mientras se trata de reincorporar a ambas jugadoras, vamos a decirles que este momento lo auspicia Salud Global, una cadena de farmacias y perfumería que tiene muchas farmacias en Martínez, en Belgrano, en el Botánico, entre otras. Vamos a ir después ampliando quién es este sponsor que nos auspicia desde el 2020. Tiene cosas desde maternidad, vendas, suplementos, medicamentos, todo lo que necesites lo vas a poder encontrar ahí. Sus redes sociales son @saludglobal.arg y su sitio web es www.saludglobal.com. Ingresó, como les quería anticipar, cuando se venía Asturiano, Chamorro, jugadora con un breve paso por Asturiano, la número 6. Se viene también Moraut con la número 9 y Mica Villagra. Bernades, que ya toma carrera
Define, la saca, bien Andrea Gómez, gran atajada. La jugadora asturiano, Peña, saque de arco. Roby, la jueza del día de hoy, interpreta que es un tiro de esquina. La pide Chamorro ahora, la pierna cambiada. Gana bien el saque lateral asturiano. Y ahora ya una vez más Gómez que va a mover la pelota. La redonda ahora en manos de Melodier, el que juega bien el filtrado para la pivota. Ahora Vicky que sale con muy buena mague, se quedó un poco larga la pelota y el control. Lu, el tiempo, grita el tiempo. Están cobrando como el orto. El tiempo. El reloj, jueza, el reloj. Recibe bien Luna Chau, que ya ingresó por Vicky Rodríguez. Buenos minutos los de la pivot. Salió también la china, ingresó Miller. Ingresó también Viole Maskin. Ingresó también Cachete Fernández. Juega el pase, por poquito, no es el... Por poquito, no era el 1-1 entre Asturiano y Pacífico. Buena lectura de Fernández. Se lo perdió Asturiano por muy poquitos metros, muy poquitos. Es un aviso de que ya se viene el Astur. Y ahora Fernández una vez más con la pelota. El pase que iba para Mile. Le queda ahora Chamorro, la zurda que define, se va por arriba. Gómez, que ya toca para Mile. La baja, se lleva ahora con la pelota. Viole le queda ahora a Chamorro, la jugadora de Pacífico. Le pega bien y va al bloqueo. Mile sale con gran eficacia. Ahora Fernández en una contra. Sola contra el mundo. Le queda ahora Moraut, que ya juega y pide tranquilidad para que toque de Andrea, que vuelve a tocar con la número 9. Queda sentida Fernández. Cuando quedan 13 minutos 44 de esta primera etapa, el partido va 1-0 a favor del conjunto local. En el reprogramado de este martes hoy a la noche. Ya hay un pique para que vuelva a rodar el balón. Villagra que toca con Moraut. Moraut que juega ahora para Chamorro, que toca de primera para Villagra. Y queda ahora a Mile, que juega de primera. Dan dos tiempos, mejor dicho, para Fernández. Y ahora es Fiori quien juega la paralela para la pivot. Se interponía bien la capitana de Pacífico, que ya toca para que Chamorro la vuelva a pasar. Y el gol de Pacífico en la contra. Rápida y precisa. El abrazo con Gómez Fretes, que ha ganado la medalla dorada en los Juegos Sur con Paraguay. El aliento aún así del banco asturiano para sus compañeras. Y ahora una vez más Asturiano, que va a mover el balón enlazando de taquito, qué lírica, Pimpu. Y ahora Chamorro, que choca con Fernández. Sigue el duelo entre jugadoras, pide la falta Chamorro, queda el balón ahí, que le sigue perteneciendo a Masquín, que toca para Fernández. Fernández que toca para Mile en un balón algo disputado ahora. Luna que recibe, juega bien con Fernández. Fernández con la tranquilidad quería jugar la paralela, pero le queda ahora a Viole Maskin. La jugada que se ensucia. Y ahora con el revés del pie quería jugar García Cueva. ¿Quién sale? Ah, no, ¿quién se queda ahí? La que sale. Ahora sí, la que sale, perdón. Es García Cueva, ingresa con la número 14, Carapesa.
Salió también Chamorro, volvió a ingresar Cardoso. Sigue teniendo la pelota Pacífico, que juega con Moraut para Carapesa. Carapesa que toca una vez más con la número 9. La jugadora de Pacífico que ya la abre para la número 5, Villagra, con el balón en sus pies. No se llegaron a entender Cardoso y Mica, la jugadora de la selección argentina, para que haya ahora una nueva posición de pelota para Asturiano. Con pechera en mano ahora se viene también Lola, Melo, la Colo y Juli. Dialogan con Polisiquio. El toque ahora para Viole, que le pega. Se agarra con seguridad de Andrea, que ya juega para Carapesa. Carapesa ahora presionada por Luna Echagüe. Cobran una falta cuando Asturiano subía la línea de presión. El lateral, disculpen, es perteneciente a Asturiano. El pedido de distancia y el rebote para que haya un tiro de esquina. Pase va para Emilia. Agarró muy de abajo. El balón se fue por arriba. 11 minutos, 10 segundos quedan de esta primera etapa. Pacífico va ganando 2-0 cuando se viene una vez más Cardoso con Cagnoni. La número 10 ahora, que tiene el balón en sus pies. Se quiere hacer el espacio para rematar, pero juega para Carapesa, que define, la saca. Viene Andrea Gómez para que la termine de sacar. Dale más, que ahora se viene la contra. Luna Echagüe sube por el segundo palo. Y le toca para Fernández, que se la pasa por arriba, se va esa jugada. ¡El tiempo, pues! Como les veníamos anticipando, hay un cambio en el cuarteto. La jueza que sigue contando el tiempo a realizarse en este saque lateral. El pase va para Beller, la número 9 y capitana, entra pisada. Se la lleva a pellizcar Cagnoni. Gómez ahora con la pelota, el pase ya para Lola, que juega el filtrado para Gómez, le queda Cagnoni ahora, que juega para Bernades. El pase al segundo palo, que salvaba Andrea Gómez una vez más. Los pies activos de la jugadora, acá bien la Colo. Le queda a Trina igualmente. Sube la línea de presión Asturiano. Y hay un saque lateral para el tricolor. Carapesa y el balón, el pase va para Bernales, que juega allá de paralela. Para Cardoso, la llegaba bien a cachetear en ese pedido de intensidad a sus compañeras, la Colo. Cagnoni, el pase que roba la Colo, se la deja al suelo para Melo. Melo, que se la quería pasar a Lola. Bueno, era el repliegue de las locales. Ahora Cagnoni no es más con la redonda entre sus pies. Mucha suela lo de la número 10. Quería jugársela individual, le queda muy larga, era buena. El cuerpo que ponía Melo. Y ahora una vez más Pacífico, que tiene la pelota. Se prepara la capitana con pechera en mano también. Carapesa. Y la cucharita para Bernades. No la llega a controlar la número 15. Y ahora Asturiano, desde la elaboración, va a tratar de llegar al desahogo.
Lola de la pelota. Quiere tirar un caño. Le queda cara pesa con el puntinazo. Ocho minutos, 37 segundos quedan de este primer tiempo. Y con 30 espectadores cuando se viene Cardoso el segundo palo. La saca Lola. Para la suerte de las visitantes. Hay ahora un pedido de distancia. El diálogo entre Robbie Echeverría y Melody Geller. El pase filtrado. Y la tajada de Andrea Gómez. Le queda ahora a Cueva, la saca. La Colo pide mano del conjunto local. Y como les venía contando, con 30 espectadores en este martes por la noche, vamos a ir contándoles quiénes son nuestros patrocinadores que se ocupan de ayudarnos a la difusión del futsal femenino, que estas transmisiones también sean posibles, que nuestro club cada día crezca un poquito más. Para comenzar, cuando cobran la segunda de Asturiano, tenemos a Bioarc, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión transformar el mundo a través del diseño mediante la vida sustentable y la naturaleza. Su sitio web es www.bioarc.net. Y para esta generación, la cual yo también pertenezco, por supuesto, que es todo más por las redes sociales y no tanto Google, los puedes buscar en Instagram, @bioarc. Vas a poder chusmear todo lo que quieras saber sobre nuestro patrocinador. Otro sponsor que ya tiene varias temporadas con nosotros es Tromen, @Tromen Argentina. Roba ahora Juli cuando se viene de contra. Cortaba bien. La capitana que juega para Chamorro. La jugada no prospera. El saque largo ahora para que reciba Juli. En un 3 contra 1 sola contra el mundo. Vuelve a robar. Pacífico, pero le queda a Melody Geller ahora que juega para la Paulette. Hace la personal y el segundo palo. Y va bien a cerrar una vez más Vani. Y hay un tiro de esquina para las dirigidas por Polisiquio. El pase para Juli. Se va por arriba. Y como les venía diciendo, Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino fuegos. Vas a poder encontrar también parrillas, hornos y gourmet. Su sitio web es www.tromen.com. Por otro lado, que es creo que el sponsor que más lo vamos a poder visualizar a lo largo de esta temporada, es LNS Sport, indumentaria deportiva. Visten pasiones, visten la del Astur. Así que también si los querés contactar, puedes hacerlo por su sitio web www.lns-sport.com. Otro sponsor más que ya les veníamos mencionando anteriormente es Salud Global. 6 sucursales de una cadena de farmacias en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Vas a poder encontrar cosas desde maquillaje, maternidad, medicamentos, suplementos deportivos, vendas y todo lo que necesites. @saludglobal.org y www.saludglobal.com. Yendo ya a los últimos patrocinadores, mientras Chamorro da la distancia pedida por la jueza, vamos a nombrarles a Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean su sitio web profesional y personalizado. Cuando se viene Asturiano, ahora con la Paulette, el segundo palo le queda. Ahora García se va de contra Pacífico. Impone una pausa, la número 8. Es tu socio estratégico, así que si los querés
contactar @unitienda.ar o www.unitienda.com.ar. La vuelven a presionar ahora Melody Veller. Juega la descara con Lola. Quería jugar el filtrado, anticipa Chamorro y ahora la número 6 que va a proponer con esa zurda que le pega. El bloqueo de otra zurda. La pelota queda sucia. Y le cobran una falta a Vicky. La cuarta ya que suma el conjunto que viene desde Vicente López. Y el último sponsor, mientras Moraut dialoga con García Cuevas, es el Astrogym. Arduas pretemporadas, arduos entrenamientos con máquinas de última generación y tecnología. No hace falta ser socios para que puedas ingresar al gimnasio. Tienen todo lo que vos necesitas para poder desarrollarte como un profesional. Se viene ahora Chamorro, el movimiento de las jugadoras, le pega y el gol. De la número 6, la dedicatoria. Y ahora el pedido de minuto, pedido por Polisipio. Cinco minutos 44 quedan de este primer tiempo. Ya se ha utilizado el pedido de minuto por Polisiquio, con las esperanzas de que hayan sido transmitidas las intenciones de juego. Mientras rueda el balón ahora. El paseo para Vicky. Se quiere perfilar para pegar. Pedía una falta, la número 20 de Asturiano. Y le queda ahora a Chamorro, que toca para Moraut. Moraut el segundo palo. Chamorro una vez más. Y por poquito no es el cuarto de Pacífico. Se lamenta todo el tricolor. Anticipa bien ahora. Juega, cerraba. Y ganando el lateral, Vicky Rodríguez. La pivota ahora que juega para Viole. Anticipaba. Y con una presión asfixiante obligaba a Viole a que se vaya. La caprichosa al saque lateral. Hay ahora un pedido de minuto, esta vez por el tricolor.
Bien. Un balón ahora para que se vuelva a jugar. Doblete de Chamorro, parcialmente. La jugada que marca la China. El balón que se mueve. El saque lateral perteneciente ahora a Pacífico. Moraut. El saque lateral, el pase para García Cueva. Cueva que quería jugar unas más para Moraut mientras se ata el pelo. Con mucha tranquilidad la capitana. Pase ahora. Llega para Chamorro, quería anticipar. Rodríguez gana. O parecía que ganaba el saque lateral. Le va a pertenecer al tricolor. Sale Chamorro, sale Moraut. Vuelve a ingresar Cagnoni. Y la número 12, que si no me equivoco suma sus primeros minutos en este encuentro. Chigioni, la número 12. Sigue el balón ahora ya nomás en disputa. Le queda a Cachete que juega para Viole. Buenas eran las intenciones de la número 12. Se prepara con pechera en mano Juli Gómez y Mile. Groni. Y el balón de pase para García Cueva que juega ya con la arquera. Con pasado en Ferrocarril y Kimberley. Dialoga mientras Trini con Carapesa. Piden una falta desde el banco de Pacífico mientras roba ahora. Asturiano le queda a Rodríguez. Sin ningún problema se queda la caprichosa Trini Andrea y ahora sale en velocidad y tocando de primera. García Cueva quería enlazar con Chigioni. Sigue manteniendo la posesión de pelota el conjunto local cuando quedan 3 minutos 21 segundos. Suman 2 faltas mientras que las dirigidas por Polisiquio suman 4. La misma pared, el mismo segundo palo que se viene repitiendo a lo largo de los minutos. Sale la China, ingresa Mile. Aún así, el aliento de Rodríguez para sus compañeras. Chigioni y el balón, el pase va para Cagnoni. Cagnoni que se quiere hacer espacios para definir. La termina sacando Gómez. Y Juli. Y ahora una nueva atajada de Andre. Queda ahora Chigioni. La nueva atajada de la número 16. Fenomenal. Los reflejos de nuestra arquera. La jugada preparada para que reciba Carapesa. Le queda a Trini, que se la vuelve a dejar a la número 14. El pase. La vuelta para Cagnoni, la suela de la número 10. Se queda el balón en una jugada que no prospera. Asturiano. La pelota que toca el techo para que el conjunto de Celeste vuelva a buscar la elaboración. Melo. Y la pelota, la número 9, marcada por Chigioni. El pase que iba para Miller. Pacífico que está con una línea de presión alta, obligando al juego rápido de Asturiano. Carapesa. El pase para Cagnoni, la número 10 que toca ya para que corra de Andrea. Pasa Melodiel, el pase para Bernades, le queda
a Andrea, pero le deja una vez más el balón a Cagnoni. Cagnoni, el pase para Chigioni. Chigioni. Y el remate que se va para la suerte de Asturiano una vez más. Un minuto y 40 para que finalice este primer tiempo. Pacífico que va ganando 4-0 a Asturiano en un partido vital ya en estas últimas fechas donde todo se va a definir en los cruces en los playoffs. Recordamos que es el reprogramado de aquel viernes de hace 2 semanas. El fin de que viene, el domingo, jugaremos el clásico con Platense. Cuando se viene ahora Asturiano, sale bien cortando Carapesa, la número 14, que quiere proponer el pase filtrado. No pudo definir Chigioni, que ahora Luna. Y la posesión de pelota de Asturiano. Mile y el balón, el pase que va para Luna. Le queda Carapesa, que ya toca para Cagnoni, la número 10. Que juega. Una vez más se llevan los aplausos. Melody Dieler, que anticipa que está enchufada. 42 segundos de este primer tiempo quedan para que nos vayamos al entretiempo. Cagnoni y la marca de Melody Dieler. El tiro de esquina que gana el tricolor. Anticipa bien Luna. Echagüe que gana en velocidad, se va sola. Sola el pase, le queda ahora a Melody Dieler, que le pega. La saca. Y Andrea vuelve a quedarse en la ola número 9. La saca Cagnoni en un repliegue fantástico de Pacífico. 12 segundos quedan, una última jugada. Si Asturiano hace las cosas bien. Dile, y le van a la cucharita para Gómez, le queda ahora. ¡Ay, Chávez! ¡Penal! ¡Parece penal! ¡Es una jugada peligrosa! Le pegan en la cara, juez. 4 segundos quedan. La última de este primer tiempo. El tiro de esquina, la cucharita ahora para que le pegue. Melody Dieler, la vaca, le pega. Se queda el balón de Andrea en una última jugada sumamente polémica en cuanto también a las decisiones del juez. Nos vamos a ver ahora en la segunda etapa.
Vuelve a rodar el balón ahora en esta segunda etapa con Melo Diller, que juega ya el pase para Lola. Que juega la personal, sale bien con un 1 contra 1. El pase va para Luna, que le quiere pegar el segundo palo. No se lleva a entender con Paulette. Y ahora Pacífico, que va a intentar proponer, sube la línea de presión, Asturiano sale. Cagnoni ahora con el balón le pasa. Bien, García Cueva con buen sombrerito. La número 8 que juega para Cardoso, el pase. El remate, perdón. El palo, el caño ahora de Lola. Pedían una falta, eso es lo que interpreta Roby Echeverría, la jueza del día de hoy. 19 minutos, 24 segundos. Restan para que finalice este espectáculo. Melo. Y la caprichosa entre sus pies, el enlace con pivot. Gana Cagnoni, lleva al piso Melo. Saca a Asturiano de peligro. La jugada preparada que marca García, el pase, el bloqueo. Y ahora la pelota que queda ahí, la vuelve a recuperar Pacífico con Cardoso, que juega para Cagnoni. Y el balón marcado por Luna Echagüe, la capitana, que se la deja a la número 10 una vez más. La suela para que siga elaborando Pacífico. Cardoso, y el acercamiento a la cortina de García Cueva, el puntinazo y la atajada de Jessica Delia. Cinco segundos por lateral se pone. 5. La atajada ahora de Jessica Delia para que salga de contra Asturiano con Lola Paulette. La corta una vez más Cagnoni, al igual que lo hizo en el primer tiempo. Melo. Y el balón esperando, pisándola, buscando los espacios. Gómez, que arranca pisada, el pase que iba para Echagüe. García Cueva, que cortaba un nuevo ataque de Asturiano. Gómez, el pase que le rebotaba a Geller. Y ahora un nuevo saque desde 3/4 de cancha, en el cual Pacífico quería hacer 5-4, se confundía en el pase. Al ser un lateral no vale el gol. Hubo jugadoras que lo gritaron, pero no fue gol. No fue gol cuando es un saque lateral, no vale, lamentablemente. No la llegó a tocar nadie, se dio cuenta Cueva de eso, aprovechó de esas manías. ¡El tiempo, jueza! ¡El tiempo! Paulette, el pase para la capitana. Geller, que juega ya para Gómez, que se la pasaba a Paulette y la falta que recibía por parte de Cagnoni. Y la primera que va a pertenecer a Pacífico en el segundo tiempo. Melo, y el pase para Echagüe no llegó a pitar. La jueza se va a repetir. ¡El tiempo, juez! ¡Dale, déjale! Corre igual. Es una vergüenza. Ahora sí, con Luna y Lola alineadas, la carrera de nuestra zurda. ¡El punterazo! ¡Gol! ¡De Asturiano, de Melo Diller! Con una zurda y un punterazo. Mandaba la caprichosa al centro de la red, al arco. No tenía nada más para hacer de Andrea, más que buscar la pelota. El 4-1 ahora de Asturiano. Jueza, por favor, el tiempo. Jueza.
que busca revivir, que busca levantar la cabeza. Yo le estoy hablando bien, boluda, no me puede echar. Porque mi rol es decirle que se están comiendo el tiempo. Y ahora García Cueva que juega para Canoni, la número 10 marcada por Melo Dieler, sube la línea de presión Asturiano. Ahora García Cueva que va a intentar jugar el pase con De Andrea. Tiene que rechazarla. Y hay una nueva posesión de pelota para las dirigidas por Polisiquio. Lola que lucha ese balón. Está bien. Al bloqueo. Cuando hay un tiro de esquina para las locales. Se prepara con pecho en la mano Fernández, Piole y la China. Mientras que por parte de Pacífico se prepara Moraut, Chamorro y la número 13 que va a sumar sus primeros minutos en cancha, Sánchez. Cagnoni y la caprichosa entre sus pies. El pase para García Cuevas. Cueva. Y el balón marcada por la China. Juega de primera ya. Cardoso que recibe con balanza. Y el remate que se va cerca del arco defendido por Jessica Delía. Salió Chahue, salió Gómez. Y ahora Fernández que recibe el balón. Gana bien el saque lateral cuando le rebotaba a Bernades. El pedido de distancia ahora para Cardoso y para Bernades. Se asoma. Piole. La jugada no prospera. Y ahora Bernades una vez más que va a tratar de elaborar jugando para Cardoso que se acercaba hacia el eje. La cortina. El pase sobreado para García Cuevas. Toca Pacífico buscando los espacios. No se hicieron entender entre jugadoras. Jueza. ...16 minutos, 5 segundos quedan de este espectáculo cuando Asturiano tiene el balón con Melo Dieler que arranca en velocidad, el pase va para la China, corta. La capitana de Pacífico. Se fue y apretó y se dio. Sí, literal. Melo. El pase para Cachete. Gana ese saque lateral Asturiano. Le rebotaba a la número 15 del conjunto que hoy con la camiseta de local visten de color verde. La China, y ahora ahí el balón buen. Caño, La China, la número 12 que tiene el balón, le queda ahora ahí. No prospera esa jugada con la mala fortuna que le queda ahora a Sánchez con el puntinazo del gol de Pacífico. De un contraataque a otro. Arranca Melo Dieler a jugar con la China, el número 15 que se la vuelve a la zurda. Le quiere pegar el segundo palo, se lo pierde por poquito Fernández. Hay que seguir intentando, no hay que bajar la cabeza. Y ahora Chamorro que la bajaba, le quedaba con la mala fortuna que se le iba el balón. Asturiano que está en quinta falta. El tricolor que está en una. Sánchez y la pelota.
La llega a cachetear. Melo le queda a la china que pelea con Cagnoni. Cuerpo a cuerpo. Le pedía la falta a la jueza cuando el lateral le pertenece a Asturiano. La china y la balanza entra pesada, deja a dos jugadoras atrás. Quería rematar, iba bien el bloqueo. Moraut. Camiseteaba a la china. Y ahora se prepara con pechera en mano. Lola, Majo, Mile y Vicky Rodríguez. Les dije que las faltas van igualadas en uno. Miré cualquier cosa. Así que ahora sí sumaba la primera Asturiano. Cuando Moraut quería jugar con Sánchez, la sacaba Viole. 14 minutos, 18 segundos, 5-1 ganando Pacífico en el reprogramado de la fecha 27, si no me equivoco. El partido pasado fue una dura derrota por 4-1 ante Sportivo Barracas en su cancha. La pasada fue una victoria 3-1 ante Huracán. Y la anterior a esa debió jugarse este partido que hoy estamos acá jugando en Villa Lynch. Mire, y el pase para que anticipe Lola. La jugada no prospera y ahora una vez más García Cuevas que juega para Sánchez, la número 13 y el balón. Juega la pared con Chamorro. Queda en el piso Sánchez, ya se vuelve a reincorporar cuando Jessica Delía juega para Melody Geller. La zurda que toca para Paulet que juega un buen 1 contra 1. Se le terminaba la 40 por 20. Ingresa Mica Villagra, sale Sánchez, autora de un gol. Corta bien esa jugada, Miller. Se ensucia un poco la jugada. Sale con gran eficacia Asturiano que juega ya el segundo palo. Ya terminaba de sacar Moraut. Gana el saque de esquina. Las dirigidas por Polisiquio. Majo. Y la jugada preparada que marca el pase para Rodríguez que devuelve una vez más a la número 3 que amaga. Roba la pelota ahora Chamorro con un excelente pie a pie. Buena atajada que desvía esa pelota al saque de esquina. Y el abrazo de Jessica Delía con Chamorro, que también es eso lo que apuntamos en el club. El fomento de valores, del fair play, de jugar un buen futsal sin olvidar estos valores que hacen que el futsal femenino crezca día a día y que sea un deporte sumamente sano. Chamorro ahora y el bloqueo de Vicky que lo festeja como un gol cuando quedan 12 minutos 15 segundos de este partido. Le queda ahora la pelota a Lola Paulet que juega el mano a mano. No se llegó a entender con Vicky. Y ahora Villagra va a ser la encargada de este saque lateral. Bani, el pase para de Andrea, la jugadora con
Pasaban varios clubes importantes del futsal. Se la devuelve una vez más a la capitana de Pacífico. Juega con Villagra, gran paralela, la número 5. Gran paralela, no, gran balanza. Y ahora una vez más, Chamorro y la pelota y el puntinazo. Y la tajada de Jessica de Liga. No me doy vuelta, dale. Se prepara Asturiano con varias jugadoras que dialogan. Entre ellas parece ser que se viene el 5-4 con Luna Echagüe con la pincha de arquera. Está Juli Gómez, Melo, la china y Vicky Fernández. Y ahora Jessy que juega ya para Lola. Lola y para Majo le queda ahora. Carapesa que juega para Chamorra, el número 6, y el taconazo le queda a Moraut. Y el remate que pasa cerca del arco defendido por De Liga. Como les venía anticipando, se van viniendo poco a poco los cambios. Ahora la baja la china. Ante Moraut, el segundo palo quería. Anticipa Carapesa, juega ya la cucharita para que reciba Chamorro. Chamorro y el segundo palo para Moraut y Villagra. Moraut una vez más y ahora Carapesa, la número 14 que piensa. Juega para Villagra que toca una vez más para el número 14. Quería jugar el pase a la pivot. Anticipa una vez más el conjunto tricolor. Cobran una falta. Y ahora Carapesa que dialoga con Chamorro. Ambas parece ser que van a tomar distancia de la pelota. En la barrera se encuentra Melody Guilleri. Fernández. Ella escalonan esa barrera por la presencia. A jugar en el segundo palo. Chamorro y el balón. Y el bloqueo de Melody Guilleri. Moraut, el pase de seguridad para Chamorro que con tranquilidad la toca, la pisa, la muestra. Nieto quería entrar pisada. Allá va a cachetear Melody Guilleri ahora. Trini. Pase para Carapesa. Salta la pelotita, jugaba. La número 14 se le iba el balón de la 40-20. Como les venía anticipando, ahora sí se viene la arquera jugadora. Un arma de doble filo que va a tener Asturiano. La china. Y Julia ahora. Como cierre. La china con el balón que camina. Gómez. Y la china una vez más. El pase era impreciso. Y va a haber un saque lateral para Pacífico. El pivoteo la roba. Ahora la china que la cubre. Parecía que ganaba ese saque lateral. La jueza no interpreta lo mismo. Sale Moraut, ingresa una vez más Bernades, quien se va a hacer cargo de este saque lateral. Pide la distancia correspondiente a Roby. Carapesa y era Nieto. Nieto. El banda para jugar una vez más la clásica jugada en la cual ingresa por el centro del eje. Suele jugar esa pared. Ya aparece la opuesta por el segundo palo. Melo, la pelota, hace tiempo para que ingrese Luna Echagüe, que ya va por la segunda línea, la pide sola la jugadora, no se la llegan a ver. Melo, y realiza el segundo palo. ¡Gol!
Una jugada de pizarra, un segundo palo y una definición espectacular para descontar en este 5-2. Un 5-4, el cual se estaba apostando todo. Roba ahora Fernández. Se le iba el balón de la cancha. Y ahora Nieto, que va a hacer este saque lateral. ¡Vamos, Turiano, dale! Nieto, el banda que le queda corto. Pide la falta desde el banco. Ya se reincorpora la China. El pase ahora va para Cardoso. La jugada con pasado en Ferro. Quería jugar al segundo palo. Llegaba Melody Geller. Y ahora un saque de esquina. Sale Viking, ella a la Colo. 8 minutos, 34 segundos quedan de este partido. Anticipa la Colo, que se lleva todos los aplausos de la hinchada y del banco. Bien, Colo, bien, Colo. Carapesa y el balón en paso una vez más para de Andrea ahí. Bernades llegaba bien a cubrir Melody Geller, que ya les da indicaciones a sus jugadoras de cómo marcar cuando de Andrea pasa la línea de la mitad de cancha. Y pasa al centro, no llegaba nadie a anticipar. Limpita se va para que haya un saque lateral del otro lado cuando va a haber un pedido de minuto por Polisitio. Sale Asturiano una vez más con el 5-4, la China y el balón, el pase va para Gómez. Y ahora con Melody Geller, el pase para la China, se muestra ya. Gómez, que la cabecilla le queda ahora, a Fernández le quedó, ay Andrea que le pega y ahora se salva Asturiano una vez más. Presiona Pacífico. En 5-4 le queda ahora a la China que entra pisada. Hay una cortina de Gómez, sale bien. La China parecía que ganaba el saque lateral. Entra la Colo, entra Loli, salió la China y salió Fernández, que ya igualmente se mantienen con pechera en mano. Presiona ahora Asturiano, fuerte. Con la Colo y con Gómez llegan a robar el balón, el pase va para Lola. La número 7 que quería pegarle la llega a sacar Carapesa cuando hay un saque de esquina. El cual se encargará de hacer Melody Geller.
Nieto, el anticipo le pega y la termina de sacar Lola. Vuelve Jessica Delía a defender los 3 palos de Asturiano cuando quedan 7 minutos 18 segundos para que finalice el partido. Vuelve a ingresar Fernández. Lola y la pelota marcada entre 2. Gómez, el pase para Melo, Melo y el bochazo para jugar con Jessica Delía. La termina sacando el saque lateral. Carapesa. Melo con la número 9 y ahí el saludo global que se visualiza a la perfección. A China y Juli que toca para Fernández que le pega, le queda ahí. Puede llegar a concretar esa jugada. Le queda una más a Pimpu que le pega por poquito. No es el tercero de Asturiano, gran jugada de Asturiano que no puede llegar a concretarse. Cardoso y el pase para Nieto, marcada por Gómez. Llega ahí Melody Geller para tener la pelota cuando quema. Ahora la China con el acercamiento quería tener caña. Se va bien ahora Chigioni, pero estaba bien plantada. Gómez que juega para Melody Geller. Geller, el segundo palo. Va al piso. Carapesa, Melody Geller. Habla con la jueza, nombrando que era una falta. Ahora Robbie que va a hablar con el cuerpo técnico de Pacífico. ¡Dale, Colo! ¡Dale, pues! Saque de esquina para que Luna se la pase a Melody Geller, el puntinazo. Le rebota a Bernades, llega Melody Geller a rechazar ese balón. Vuelve Jessy al arco. Sigue con pechera en mano Lola y Cachete Fernández. Se mueve igualmente Andrés, se mueve la negra y se mueve Vicky Rodríguez. 6 minutos 12. Cuando la pelota estaba en movimiento. Ahora un nuevo saque lateral para Asturiano. Sale Jessy, ingresa Luna. Sube la línea de presión Pacífico. Luna. Y el pase para Melo, Melo que arranca a desplegar jugadoras por su paso. La cucharita para Luna. Se hace bien el espacio para pegarle el segundo palo. Le queda ahí, se queda el balón. Que Andrea que toca el techo gana. Un saque lateral. 3/4 la dirigida por Polisiquio cuando nos quedan 5 minutos 50. Vuelven a poner la superioridad numérica. El paso va para Fernández que le queda. ¡A Gómez le pega! La atajó una vez más de Andrea que ya juega por arriba para Villagra. Tiene una jugada al lado de nuestro arco, en cual sucedieron cosas particulares. Volvimos a ganar el saque lateral. Y ahora una vez más Melody Geller con el balón. Lucha cuerpo a cuerpo con Villagra. Quiere girar Fernández. Buena era la marca de García Cueva.
Melo. Y el pase en segunda línea para que juegue el segundo gol. ¡Gol! ¡Gol! Doblete de Lunes Chavo que se abraza con todo el banco. Hay pedido de minuto por Pacífico. Una vez más. El Chavo que estaba ahí en el segundo palo cuando esa jugada lo meritaba. Y ahora el pedido de minuto por Pacífico. Sigue Cardoso cuando termina cerrando Lola. Mascherano que empieza a subir la línea de presión cuando quedan 4 minutos 52 segundos para que finalice el partido. 5-3 va el resultado parcial. La Colo que sube la altura. Moraut que le pega. Bien, iba al bloqueo Melo Dieguer y ahora la Colo que va a presionar a Cueva. García y el pase para atrás para de Andrea. Buena Mabe para jugar una vez más con la capitana del tricolor. Quería anticipar, le queda Melo Dieguer el que saca esa pelota para que Asturiano no corra peligro. Una vez más, Moraut y la Caprichosa. Hace largo, la deja correr Melo Dieguer. Gana la falta, la número 9. Sale Jessy, ingresa Luna. Policito que dialoga con la Colo. Gómez. Y el balón. La China del pase para Fernández y el taco de lujo. Era un golazo. Casi te diría que el gol de la fecha. Buena lectura también de la China. Y ahora Fernández que roba una vez más para hacérsela a la China. Y ahora la cortina de Cardoso. El pase para Moraut. Moraut para Cardoso. Una vez más le queda ahí. Se interpone bien Fernández en una buena cobertura para que gane el saque lateral. ¡Dale, Cachi, dale! ¡Dale, Asturiano, vieja, dale! Queda sentida Fernández cuando pide la asistencia médica. Y mientras a la médica de asistirla, vamos a comentarles que este es un momento auspiciado por BioArc, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión trascender y transformar el mundo a través del diseño. @BioArc, www.bioarc.net. 3 minutos 42 segundos quedan cuando Asturiano sale una vez más con el 5-4. Melo, el pase para la China que la pisa. Melo, que arranca pisada para encontrar a Gómez, le queda ahí el balón. Echagüe y una vez más. Que corre a la segunda línea. Gómez, encargada de llevar y trasladar la Caprichosa. Melo y el balón, el pase para Vicky. Un pase que no quedó bien entregado para que ahora tenga el balón Bernades. Recupera Asturiano.
Melody Geller con la pelota, mientras la conduce, espera que pase Echagüe, le queda a la China y ahora Luna, el segundo palo le quedó lejos. El segundo palo. 2 minutos 46 segundos cuando Pulisic da la indicación de presionar fuerte. Trini. Y la pelota, el pase va a la pivot, no se llegó a entender con Cardoso, ambas compañeras de Ferro un Ferro campeón de la Copa América, de la Copa Argentina, perdón, cualquiera. Campeón. Muchas cosas. Hoy justo hace un año aquel equipo dirigido por Zuccotti, con Laura Furman, con Day Antonini, con Cardoso, entre otras jugadoras como Vicky Vélez y la Peque Nava, salían campeonas de la Copa Argentina ganándole a San Lorenzo. Y ahora ellos digo, de Andrea. El filtrado, la llegaban a tocar y va a haber un nuevo saque de esquina para Pulisic, para los dirigidos por Pulisic justamente. El pedido de que haga bien este saque de esquina. El pase para Lola, que juega ya para Gómez, la número 11, que quería enlazar con Echagüe. Una vez más, Geller que conduce el balón. El pase va para Lola. Lola y Gómez que se asocian. El pase que iba para Echagüe mientras ya corre al arco. Juega Moraut. Para García Cueva, Bani, que quiere ganar, pero la que gana es Fernández, ganando también una falta. La capitana del tricolor se lleva la tarjeta amarilla. Cardoso dialoga ya también con la jueza, mientras Fernández se acomoda en la barrera que parcialmente no va a ser escalonada. Ahora sí. Ya está la distancia reglamentaria. Dale cachete, dale cachete. Lola al segundo palo. Geller de espaldas a la pelota mientras mira al arco entre ceja y ceja. Fernández y el balón. Queda ese remate en la barrera cuando hay un nuevo saque lateral para Asturiano. Gómez y la pelota, el paso va para Geller, que se la deja a Luna. Les queda García, que le pega. Lejos se va ese remate del arco defendido ahora por Echagüe. Minuto 18 queda para que finalice este partido. Camina con el balón Melody Geller. Juega la segunda línea para Fernández. El pase era impreciso. Sale Bernal con gran eficacia para tocar con de Andrea. Y García Cueva ahí al remate que toca el techo. Va a haber un nuevo saque lateral para el equipo de Vicente López. Un minuto de juega queda para que Asturiano vuelva a proponer. Lola, pase para Echagüe, le queda ahora a Fernández, no la llevó a controlar Vicky.
terminan el partido. La tarjeta amarilla va para Vicky, que le ofrece las disculpas. Bernabés no las toma, enojada. 40 segundos quedan. Este partido cuando Melo juega para que cabecee Echagüe. Le queda Trini. Y el remate una vez más va hacia el arco. Sí, pegale vos una vez. Pegale porque la paso. Melo, el pase para Lola. Lola y Melo, que se siguen asociando en busca de los espacios. El pase va para Fernández, que giraba. No podía hacer que prospere esa jugada. Y era Cardoso que le pega bien, iba al bloqueo. Lola deja moviéndola esa pelota. Cuando quedan 6 segundos para que haya un último intento de descontar. Finalizó el partido, ha ganado Pacífico 5-3. Les agradecemos por estar prendidos a esta transmisión. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @AsturFutsalFem, de suscribirse al canal, de activar la campanita. Yo me despido para encontrarnos una vez más el domingo en el Clásico ante Platense.